Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. En primer lugar, quiero, como todas las semanas, agradecerle a quienes ya hacen parte de esta comunidad y que todas las semanas, a través de los videos, me comparten sus opiniones, sus me gustas, sus comentarios, preguntas, porque como siempre digo, es la mejor forma que tenemos para seguir pensando críticamente en todos estos temas y ampliando los márgenes del debate. En el video de hoy vamos a intentar contestar una pregunta que, recibo de manera frecuente y que se vincula con los distintos enfoques en psicoterapia. La pregunta habitual es de aquellas personas que quieren iniciar una consulta con un psicólogo o con una psicóloga, es decir, ¿cuál es la que más me conviene? Es decir, o cómo trabaja cada uno de los psicólogos de acuerdo a el enfoque teórico, podríamos decir así, que ese psicólogo tenga. Vamos a tratar de responder entonces en este video de manera muy sintética cuáles son aquellas características de estos distintos enfoques en psicoterapia para poder decidir cuál es el psicólogo o la psicóloga que me convendría elegir para poder trabajar aquello que cada uno quiera trabajar. En síntesis, ¿cómo elijo un psicólogo o psicóloga? Vamos entonces a repasar las principales características de 4 enfoques psicoterapéuticos que desde mi punto de vista quizás son los más relevantes, aunque sabemos que en la actualidad se han comenzado a desarrollar muchas otras técnicas, pero creo que con estos 4 van a tener material suficiente como para poder ir descifrando las distintas prioridades que le otorga cada una de estas miradas. Vamos a comenzar por el primero de estos enfoques, que es el enfoque psicodinámico, o más bien, conocido como el psicoanálisis, que, como todo el mundo sabe, es esta corriente, para decirlo de alguna manera, que nace de la mano de Sigmund Freud allá por comienzos del siglo pasado y que creo yo que es el más difundido entre los psicoterapeutas, o mejor dicho, los analistas, porque si se levanta Freud de la tumba me asesina, en nuestro país, ¿no? Por la formación de las universidades públicas particularmente. El psicoanálisis va a hacer foco en el material inconsciente, es decir, aquel material que no se nos expresa de manera consciente, es decir, al que no podemos acceder a través de nuestra conciencia, sino a través de otras manifestaciones. También para el psicoanálisis va a ser muy importante los acontecimientos o las experiencias que se vinculen con nuestros vínculos significativos primarios, es decir, con estas experiencias que nosotros vivimos en etapas muy tempranas de nuestra vida y que se vincula con las relaciones que pudimos construir con nuestros padres, con nuestras madres, con aquellas personas cercanas en nuestra infancia. Esto es de alguna manera lo que va a alimentar ese contenido inconsciente que vamos a buscar trabajar en estas sesiones psicoterapéuticas utilizando distintas herramientas. Una de ellas, la más importante, es el trabajo en transferencia. ¿Qué significa esto? Es decir, lo que el paciente o el consultante o el analizante pueda proyectar de alguna manera en su vínculo con el analista. Es decir, que de alguna manera va a atraer esas características, ese contenido de sus vínculos significativos primarios y va a proyectar en el analista. El psicoanálisis entonces es una terapia que más bien apunta a un trabajo a largo plazo, que involucra un trabajo introspectivo, es decir, una tarea del analizante respecto de sí mismo, es decir, la construcción de un diálogo con sí mismo que a su vez, desde el punto de vista psicoanalítico, es un diálogo con el otro. No es una terapia breve ni tampoco la ideal para trabajar un único objetivo, sino que más bien implica una revisión de la propia historia de vida de esa persona. Una búsqueda profunda respecto de la propia individualidad. En el campo del psicoanálisis no vamos a pretender que el analista nos dé respuesta, sino más bien que habilite la pregunta para que el propio analizante pueda ir construyendo sus propias respuestas.
Por otro lado, nos vamos a encontrar con la psicoterapia cognitivo-conductual, también más bien conocida como la TCC. Esta terapia o psicoterapia tiene como sustrato el hecho de considerar que los pensamientos, las creencias y las actitudes son de alguna manera las que determinan los comportamientos y guían las emociones de los sujetos. En términos muy simples, lo que nos plantea este enfoque es que nuestra mente, nuestra cabeza funciona como una especie de computadora y que de acuerdo a cuál sea la información que nosotros le metamos a esa computadora, es decir, introduzcamos en nuestra mente, van a construirse las respuestas que vamos a ir desarrollando en nuestra vida cotidiana. El objetivo entonces de esta terapia va a ser transformar esa información, esas ideas, esos pensamientos para poder generar transformaciones, modificaciones en nuestra vida cotidiana. El enfoque de esta psicoterapia cognitivo-conductual es mucho más breve si la pensamos en torno al psicoanálisis y va a estar más bien orientada a la resolución de conflictos específicos. En este espacio, el terapeuta va a definir conjuntamente con su cliente cuáles van a ser los objetivos que se van a buscar trabajar y muy probablemente también cuál es el plazo en el cual se van a trabajar esos objetivos. Por eso es que la TCC es más recomendable si la persona está interesada en resolver algún conflicto específico, como puede ser, por ejemplo, una separación de su pareja o más bien un conflicto laboral, atravesar un duelo o también, por ejemplo, redefinir un perfil laboral o realizar un proceso de orientación vocacional. Esto no significa que todas estas cuestiones puedan ser abordadas por otros enfoques psicoterapéuticos, pero más bien son entonces los recomendados por un abordaje de TCC. Se trata entonces de un enfoque más bien centrado en el presente y que tiene por objetivo la reformulación o modificación de estos patrones mentales disfuncionales. Por otro lado, nos vamos a encontrar con el enfoque sistémico. Este se basa principalmente en la teoría que sostiene que los problemas del individuo, los problemas de la persona, no tienen que entenderse de manera aislada, sino más bien en el marco de las relaciones y sistemas sociales en el cual esa persona esté inserta. Es decir, que va a tener muy en consideración lo que acontece en la familia de esa persona, el ámbito laboral y el resto de los ámbitos o interacciones sociales en las cuales se desenvuelva la persona. Es un enfoque más bien orientado al trabajo de problemáticas que se susciten en el ámbito intrafamiliar o para terapias de pareja, pero sin embargo también, digamos, es utilizado para problemáticas o el abordaje de cuestiones personales, es decir, que no necesariamente implica el trabajo en grupo, sino también un trabajo individual. En este enfoque lo que se busca es identificar patrones de comunicación y comportamientos disfuncionales para poder generar transformaciones que resulten efectivas para las problemáticas planteadas por los consultantes. Por último, vamos a describir el enfoque humanista existencialista. Este se centra en la autenticidad, el autoconocimiento y la construcción de un sentido de vida para el sujeto. Esta psicoterapia tiene un enfoque no directivo, centrado en la persona, en la cual el psicoterapeuta actúa de alguna manera como un facilitador, generando un espacio seguro, un espacio de autoaceptación, en el cual el analizante lo que va a realizar es un trabajo de identificación de sus propios valores, de sus propios proyectos de vida, ¿no? De este concepto de la autorrealización, a partir del cual va a poder alcanzar su pleno desarrollo, su pleno potencial. Se trata de un enfoque
que también va a hacer hincapié en que la persona se pueda despojar de los mandatos sociales, de las imposiciones de esas reglas sociales y se pueda conectar con aquello que la persona realmente desea realizar, aquello que tiene que ver con el ejercicio de su propia libertad, de su propia responsabilidad personal. En este sentido, también va a ser sumamente importante la empatía y la seguridad que el psicoterapeuta le pueda ofrecer al paciente. En definitiva, se trata de que la persona pueda vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Más allá de cuáles son las características de cada uno de estos enfoques, que espero hayan quedado claras en esta breve descripción, es cierto que los distintos estudios que se han realizado para analizar la efectividad de cada uno de estos enfoques no muestra una diferencia significativa. Es decir, que no hay un enfoque mucho más efectivo que otro. Como les fui mencionando, también la elección de cada uno de estos enfoques va a depender mucho de lo que la persona esté dispuesta a trabajar. Si realmente está en búsqueda de una transformación profunda de su propia vida, de conectarse con su propia subjetividad, va a ser más bien recomendable un enfoque psicoanalítico. Si por otro lado quiere trabajar algún problema puntual de su vida cotidiana, como hablábamos, un conflicto laboral, un conflicto con la pareja, entonces quizá va a ser más bien recomendable que pueda acudir a un enfoque cognitivo-conductual o sistémico. Pero aún así, cuando no haya diferencias significativas en cuanto a la efectividad de cada uno de los enfoques, lo que sí demuestran muchos estudios es que los resultados positivos de una psicoterapia van a estar más bien vinculados al vínculo que puedan construir el psicoterapeuta con la persona consultante. Es decir, que una herramienta trascendental de cualquier terapia precisamente va a ser cuán bueno sea ese vínculo, cuán en confianza se sienta esa persona para depositar en este psicoterapeuta la responsabilidad de ir encontrando respuestas a sus propias problemáticas. Así que mi recomendación final, más allá de que tengo mi corazoncito puesto en el enfoque psicodinámico o psicoanalítico, lo que les dejo como recomendación es que profundicen o continúen un enfoque, una terapia con aquel psicólogo o psicóloga con el que realmente conecten y sientan que están construyendo un vínculo productivo. Espero que este contenido les haya resultado de su interés, en este caso particular, que les sirva para poder elegir una psicoterapia o para poder cambiar aquella que consideren que no les está resultando demasiado buena. Y como siempre también les digo que me dejen sus comentarios, sus dudas, sus consultas para poder ir respondiéndolas, para poder generar más contenido si consideran que hay que profundizar en algún aspecto particular y también para ampliar los márgenes del debate y seguir pensando críticamente en torno a estos temas. Nos vemos la próxima semana.